Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente les saluda a su amigo Gustavo Barajas. Bien, en esta ocasión, en estos momentos, vamos a abrir nuestra Biblia, que es la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión quiero compartirles algo hermoso, algo maravilloso. En estos momentos vamos a conversar de la palabra de nuestro Dios. Vamos a conocer un gran sacrificio. Vamos a ver en estos momentos, vamos a darnos cuenta, por los que no sabemos aún, por qué estamos con vida hasta estos momentos. A quién le merecemos, eh, quién se sacrificó por cada uno de nosotros, ya que nosotros eh, no estaríamos ya con vida si ese sacrificio no se realizara. Vamos a ver por eso en este momento, vamos a ver un tema eh, hermoso, un tema llamativo, un tema para ponernos a reflexionar, para que reflexionemos, ¿sí? El título de este tema es el siguiente: el gran sacrificio de nuestro Salvador. Ese es el tema que vamos a estar viendo en estos momentos. Para eso los quiero invitar, si tienen una Biblia en casa, quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias. Si tienen una Biblia ahí en su casa, le invito a que vaya conmigo al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 53. Libro de Isaías, capítulo 53, versículo del 3 en adelante. Sería del 3 al 7. Vamos a ver. Dice así la palabra de nuestro Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Dice el 5: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice el versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice el 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Qué palabras tan fuertes y significativas. Apreciables amigos que me escuchan, amigas, en esta ocasión vamos a hablar de ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor, ¿sí? Él es quien se sacrificó, quien sacrificó su vida por ti y por mí, ya que todos, todos nos encontrábamos aislados de Dios, separados de Dios, ¿sí? Dice ahí en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos nos encontramos destituidos de la gloria de Dios. Todos nos encontramos separados de Dios, ¿sí? Todos somos pecadores, ¿sí?
Todos merecemos la muerte. En estos momentos ya no existiera usted, ya no existiera yo. Pero gracias a nuestro Redentor por el cual existimos y tenemos esta oportunidad. Tenemos esa oportunidad de tener vida eterna. Sí, Dios nos ofrece vida eterna. Solo está en que nosotros aceptemos su sacrificio, aceptemos a Jesús como nuestro Salvador personal. En esta ocasión conoceremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, conoceremos cuánto sufrió, cada sufrimiento que Él tuvo que soportar para que nosotros tengamos vida, para que nosotros podamos comunicarnos con nuestro Dios, ya que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, que estábamos alejados de Dios, separados por el pecado. ¿Sí? Vamos a ver cómo empieza, porque pueden preguntarse, bueno, ¿yo cómo cometí pecado? Yo desde que nací no recuerdo haber hecho alguna falta. No he matado, no he hecho cosas malas. Vamos a ver cómo ya nacemos en el pecado. Vamos a ver ahí en el libro de Génesis. Vamos a dar un pequeño repaso para ir entendiendo un poco. En Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 dice así. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Sí? Aquí vemos cómo nuestro Dios dio un mandato, ¿sí? Y vemos cómo entra el pecado, ¿sí? Desobedece el hombre el mandato divino, ¿sí? Come del fruto que no debía comer, ¿sí? Y aquí nuestro Dios le dijo que el día que tú comas de este fruto ciertamente morirás. Entonces nos damos cuenta por qué existe ahora la muerte, por qué, cómo surgió el pecado, ¿sí? Por la desobediencia. Vamos a ver también la maldad. Vamos a ver ahorita la maldad. En Génesis capítulo 4, versículo 3. Ahí mismo en el libro de Génesis, vamos ahora al capítulo 4, versículo 3. Dice, pasando un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Aquí vemos la maldad que existió dentro de su corazón de Abel, cuando vio que su ofrenda no había sido vista de buen modo como la de su hermano. Él en ese momento sintió coraje. ¿Cómo es posible que la ofrenda de mi hermano sí fue de agrado y la mía no? ¿Sí? Hubo esa maldad en su corazón, en su mente, ese mal pensamiento, esa envidia, ¿sí? Y seguimos leyendo, dice el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué te ha decaído tu semblante? Si hicieres lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando con todo tú lo dominarás. Con todo tú lo dominarás. Caín dijo, versículo 8, Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo.
Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vemos hasta dónde llegó ese odio, esa envidia, ¿sí? Vemos cómo existe la maldad. Siendo hermanos, siendo ellos hermanos, aún así sintió ese gran odio en su corazón. Vemos cómo la maldad entró, ¿sí? En el corazón de Caín, que llegó a ser capaz de aniquilar a su propio hermano, su propia sangre, ¿sí? Entonces vemos cómo el ser humano está lleno de violencia, ¿sí? Vemos ahí mismo en el libro de Génesis capítulo 6 ahora, versículo 5 dice, vemos aquí nuestro Dios cómo se expresa de la maldad, ¿sí? Y ahora en estos tiempos cómo está la maldad, cómo abunda la maldad. Dice en el versículo 5 del capítulo 6, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Sí? Por eso dijo Jehová, dice el versículo 7, por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, de haberlos creado. Vemos cómo nuestro Dios estaba arrepentido en aquel entonces, estaba arrepentido de haber creado al ser humano. ¿Por qué? Porque la maldad había sido, cada vez iba esparciendo más y más. Ya no había amor, ya no había felicidad, sino había odio, rencor, ¿sí? La maldad ya se había hecho mucha, ¿sí? Pero vemos que hubo alguien en aquel entonces quien fue visto de buen modo. Dice ahí en el capítulo en el capítulo 9 de ahí mismo de Génesis, en versículo 11 dice, aquí nos habla ya de Noé, que fue el varón donde Jehová vio, ¿sí? Fue de gran visto, fue de gran agrado ante los ojos de nuestro Dios, ¿sí? Noé junto con su familia, por eso Noé recibe este mandato que hiciera un arca. Le dice nuestro Dios, haz un arca porque habrá un diluvio. Durante 40 días, 40 noches estará lloviendo, ¿sí? Así Dios iba a exterminar a todo ser humano. Pero los únicos que en ese entonces se salvaron fue Noé y su familia, sus 3 hijos, sus nueras y su esposa. Y los animales que Dios le dijo que metiera dentro del arca, ¿sí? Dice en el versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Vemos nuestro Dios, qué gran misericordia tiene hacia el ser humano, ¿sí? Vemos qué tanto amor hay para cada ser humano. Por eso tenemos ahora salvación. Ahora por eso tenemos vida eterna, ¿sí? Hace tiempo Dios terminó con todo ser humano, pero conoció a Noé, vio a Noé que era un varón no de odio, sino halló en él
ante los ojos de nuestro Dios eh, halló algo que Dios le hizo que fijara en Noé. Noé halló gracia ante los ojos de nuestro Dios. Es por eso que decidió nuestro Dios decidió que Noé fuera salvado con su familia, ya que en ese entonces Noé era el único varón que había visto nuestro Dios. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora nuestro Dios con su plan. Dice ahí en el libro de Juan, capítulo 3, libro de Juan, capítulo 3, versículo, perdón, Juan capítulo 3, versículo 3, 16, es un versículo muy conocido. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Vemos aquí el plan que tiene nuestro Dios para salvar a cada ser humano, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Dios dice que el que crea en su Hijo será salvo y tendrá vida eterna. ¿Sí? Vemos que gran misericordia de nuestro Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver el sacrificio. Ya vimos un poco de la maldad, cómo existe la maldad, cómo empezó a existir, desde dónde. Pero ahora en estos momentos vamos a conocer el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocer realmente ese sacrificio que Dios hizo por ti y por mí. Vamos a ver, regresamos ahí al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 53. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Vemos aquí un varón de dolores. Cuando nuestro Señor Jesucristo tomó la forma de hombre, Cristo llega a ser un ser sensible a todo dolor, tristeza, a todos los desengaños que el hombre conoce. ¿Sí? A nuestro Señor Jesucristo le tocó sufrir todos los malos tratos, todas las maldades que puede existir en esta tierra. ¿Sí? Dice que nuestro Señor Jesucristo vino a hacerse carne. Siendo Dios, dejó su trono allá para venir a pisar esta tierra, para salvarte a ti y a mí, amigo que me escuchas, amiga. Nuestro Dios sufrió ese sufrimiento que nosotros teníamos que sufrir, teníamos que padecer. Él vino a dar su vida por nosotros. Y nosotros, dice ahí en el versículo, como que escondimos nuestro rostro de Él. ¿Sí? Los hombres se apartaron de Él, ¿sí? Con amargura, desprecio. No se apiadaron de Él. Vemos cuando nuestro Señor Jesucristo es entregado hacia los pecadores, hacia todos los ancianos del pueblo, los sacerdotes de aquel entonces, los gobernadores. Dice, cuando cayó en manos de pecadores, dice que aún hasta sus discípulos le abandonaron. Jesús lo había predicho, que dice, esta noche, dice, el pastor será herido y sus ovejas serán esparcidas. ¿Sí? Porque el pastor iba a ser atacado, iba a ser herido.
¿sí? En aquel entonces sus discípulos dijeron que ellos no se escandalizarían, que él no lo dejaría, no lo abandonarían. Si era posible morir, morirían con él, pero él no se desapartarían de él, no lo dejarían en ningún instante. Vemos ahí el apóstol Pedro se le acerca y le dijo que él estaría con él en todo momento, que él no lo dejaría, que él si era posible acompañarlo hasta la muerte le iba a seguir. Pero vemos nuestro Señor Jesucristo le dice, tú, Pedro, me negarás 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Y bueno, este acontecimiento sucedió. Pedro le negó 3 veces, le dijeron, tú también eres de ellos, tú eres de los que andaban con Jesús. Y Pedro le dijo, yo no conozco a ese hombre. Y nuevamente le vuelven a decir y Pedro vuelve a negar que conoce a Jesús. Y recordó Pedro, al escuchar el gallo, empezó a cantar el gallo, cantó 2 veces. Y recordó las palabras de Jesús cuando le dijo que en esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Sí. Entonces vemos aquí cómo sus discípulos le abandonan. Sí. Vemos cómo cada uno de nosotros le damos la espalda a nuestro Señor Jesucristo en esos momentos, en esos momentos de angustia, de sufrimiento, de dolor, ¿sí? Por todos nuestros pecados, ¿sí? Cuando todos nosotros le estábamos crucificando, maldiciéndole, escupiéndole, golpeándole, humillándole, ¿sí? Algo que nosotros merecíamos. Cuando él le infuriaban gritando, maldito, crucifíquenle. Cuando todo ese acontecimiento sucedía, hermanos, amigos que me escuchan, familiares que me escuchan, en esos momentos, cuando todo esto le estaba aconteciendo a nuestro Señor Jesucristo, cuando le estaban dando de bofetadas en la cara, cuando le escupían, cuando le pegaban en su cabeza, dice la Sagrada Escritura que le daban con una caña en su cabeza. Cuando le dieron de latigazos, cuando fue azotado. En ese momento, en la mente de Jesús estabas tú, amigo o amiga que me escuchas, estaba yo. Como dice su palabra dice que Él no habló. Dice en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice el 7, angustiado él y afligido no abrió su boca. No abrió su boca en ningún momento nuestro Señor Jesucristo para decir, este sufrimiento lo mereces tú. Lo que estoy padeciendo, lo merecías tú. Él no abrió su boca para decir ninguna sola palabra. Él estuvo dispuesto a recibir todo sufrimiento, a recibir todo golpe, todo insulto, toda maldición, para poder así rescatarnos. En esos momentos cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba sufriendo, se encontraba en agonía, Él estaba reconciliándonos con nuestro Dios, ya que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo estaba cumpliendo ese plan para que nosotros, usted y yo, tengamos salvación, tengamos esa vida eterna que Dios tanto nos ofrece. ¿Sí? Vemos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, vemos ahí en el libro de
de Lucas, capítulo 23. Cuánto sufrimiento tuvo que soportar, cuánta humillación tuvo que soportar nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 21 del capítulo 23, dice: pero ellos volvieron a gritar diciendo: crucifíquenlo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían a gritos pidiendo que fuera crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron. Aquí vemos cómo ellos estaban aferrados a ver muerto a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Sí? Vemos que en aquel entonces, cuando repartían sus vestidos, cuando le pegaban, cuando le insultaban, cuando ya estaba crucificado cuando ya estaba en esa cruz, ya crucificado, sus palabras de nuestro Señor Jesucristo las encontramos ahí en el capítulo 23, ahora en el versículo 34, dice así. Fíjense lo que decía nuestro Señor Jesucristo a pesar de aquel incidente. Dice: Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Qué palabras de amor de nuestro Señor Jesucristo, a pesar del sufrimiento por el cual estaba pasando. Por sus acciones de aquellos hombres, Él dice: perdónalos, Padre. Nos sigue diciendo, dice: y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él, y se acercaban ofreciéndole vinagre, ¿sí? Y diciendo: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Sí? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue colgado en un madero, junto al lado dos hombres, dos malhechores que habían cometido faltas también. Aún ellos le decían, le dijo uno: ¿por qué no te salvas? Si eres el Dios, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y nos salvas también a nosotros? Todavía burlándose en ese instante, todavía diciéndole: si es que es verdad que eres Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros también. Vemos nuestro Señor Jesucristo cuánto padeció, cuánto soportó por cada uno de nosotros. En esos momentos, apreciables amigos, en esos momentos cuando nuestro Señor Jesucristo padecía, en esos momentos estaba usted en la mente de Jesús, estaba yo. En esos momentos de sufrimiento, nuestro Señor Jesucristo estaba sintiendo ese dolor, pero en esos momentos estaba contento porque era el plan para salvarnos, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Por eso Él lo hizo con todo amor. La cruz sobre su espalda, Él no se detuvo. Llagándole está, no puede caminar. Por eso, apreciables amigos, amigas que me escuchan, puede dar un paso. En esta mañana quisiera hacerles una pregunta. Recibe un latigazo, Ya que conocemos cómo nuestro Señor Jesucristo cargó una cruz tan pesada, una cruz que no era para Él, una cruz que era nuestra. Él murió en su lugar,
lugar. Sí. Jesús padeció por nuestra rebeldía. En la crisis, en la cruz, Jesús estaba reconciliándonos con nuestro Dios, sufriendo sintiendo un gran temor, que tal vez quedaría separado de su Padre para siempre. Tal vez el pecado será mucho, ¿sí? Pero nuestro Señor Jesucristo lo hizo con amor, ¿sí? Sin saber si tal vez, como les decía, quedaba separado del Padre. Él no se detuvo. Pasó por su mente, tal vez. Mi vida no alcanzaría para salvar, para perdonar el pecado de todo el mundo. Pero aún así Él no se detuvo. Él no escatimó. Él se sacrificó por ti y por mí, amigo que me escuchas, amiga. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, en su mente estaba usted, estaba yo. Por eso, de ningún instante Él abrió su boca. Ahora esa pregunta, amigo que me escuchas, esta pregunta le hago a usted: ¿cuánto valoras ese sacrificio de nuestro Salvador? ¿Cuánto valoras el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Por favor, amigo que me escuchas, amiga, meditemos y valoremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo que pide de nosotros es que aceptemos su sacrificio, aceptemos su sangre que Él derramó. Por eso en esta mañana les he compartido los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, cómo aconteció la maldad, cómo fuimos destituidos de la gloria de Dios, y ahora cómo tendremos salvación, cómo podemos valorar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú valoras el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ven a Él, no le des la espalda, amigo, amiga que me escuchas. Valora el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que le aceptes, a que le conozcas, que le aceptes como tu único Salvador, como tu Salvador personal. Pecado que haya cometido, pecado que Dios le perdona. Dice en su palabra que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Así, querido amigo, amiga que me escuchas, familiar que me escuchas, atiende el llamado que nuestro Señor Jesucristo te hace en esta mañana. Que vengas a Él. Él quiere estar en tu vida. Él quiere vivir contigo. Él ya no quiere verte sufrir. Él quiere darte esa vida eterna. Amigo que me escuchas, le deseo de todo corazón que meditemos este tema que acabamos de escuchar, que valoremos el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el título de este tema se llama El gran sacrificio de nuestro Redentor. Que Dios te bendiga, amigo o amiga que me escuchas, y espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y medita en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que tengas un excelente día. Les saluda tu amigo Gustavo Barajas.